Los antecesores de la cultura náhuatl fueron los toltecas. La cultura náhuatl enfatizó mucho en los aspectos de la vida humana: la cultura, la poesía, la enseñanza de las ciencias, pero sobre todo en la formación de hombres y mujeres. Para ellos no bastaba con nacer hombre o mujer, sino que se tenía que aprender a ser hombre o mujer. Los tlamatimine, además de enseñar cuestiones de ciencia, poesía, cultura, religión, arte, sobre todo enseñaban un estilo de vida: vivir en comunidad, vivir bien, en sociedad, siendo respetuosos de las tradiciones, de los derechos de los demás, de la naturaleza, de las flores, de los cantos, etc. Tenían los tlamatimine varias funciones que cumplir en la comunidad. Fungían como sacerdotes, principalmente, sin dejar de lado la investigación y la educación del pueblo, dando especial énfasis a los que serían los futuros guerreros y defensores de la comunidad. Y una figura importante del pueblo náhuatl fue Nezahualcóyotl. Como dice su poema: amo el canto del tzotzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. El Popol Vuh contiene diversos temas religiosos, históricos, literarios, sobre astronomía y calendario. Se puede apreciar toda la sabiduría del pueblo maya. Para los mayas, los aztecas y el resto de los pueblos centroamericanos, el verde del jade tenía una importancia capital por ser el color de las plantas, el símbolo del maíz en el proceso de crecimiento. El jade era la representación de la vida y la naturaleza, y lo llevaron siempre consigo. El jade fue asociado con el concepto de inmortalidad, era la piedra de la eternidad, del cielo y del aliento. Los mayas veneraban el jade como el elemento funerario de reyes y nobles, a quienes enterraban con maravillosas máscaras sobre el rostro, al cual a su vez portaba un trozo de esta gema en la boca, pasaporte hacia el cielo cuando el espíritu saliera por la boca. Como piedra del aliento, una cuenta de jade delante de la nariz denota la respiración del alma en los seres vivos. Los aztecas mencionaban que el jade exhalaba el aliento húmedo y fresco. Hay entre 50 y 80,000 tojolabales. No son precisas por varias razones. Los censos no son muy exactos. Por otro, falta una definición clara. El criterio lingüístico no es suficiente. Hay quienes no hablan el idioma y hay tojolabal hablantes que no son tojolabales. Se han separado de su comunidad o pueblo. El criterio biológico es de menos confianza, porque desde la perspectiva tojolabal, nadie es tojolabal por el simple hecho de haber nacido de padres tojolabales. Para este pueblo maya, el tojolabal no nace, sino que se hace en virtud de su compromiso con la comunidad, con el pueblo y su cultura. La tojolabal supone a una comunidad cósmica intersubjetiva que se funda en el nosotros. Poesía de un niño tojolabal. Soy tojolabal. En nuestro hermoso estado multicolor brilla una comunidad de la cual me enorgullezco sentirme parte día a día. Sus caminos de tierra son mudos testigos de las labores del campo cotidianas en las cuales los hombres y mujeres y niños buscan el sustento para no emigrar a zonas urbanas. Chamalu, un poeta indio quechua místico de los Andes y terapeuta del alma, autor de más de 42 libros, dice lo siguiente: ya no podemos perder el tiempo en seguir aprendiendo técnicas espirituales cuando aún estamos vacíos de amor. Quienes no están preparados para escuchar tienen la recompensa de no enterarse de nada. Disfruta lo que tienes, recibe lo que venga, crea e inventa lo que necesites, haz solo lo que puedas y finalmente celebra lo que tengas. La vida es un canto a la belleza, una convocatoria a la transparencia. Y como consecuencia de la mala administración de los recursos, se está evitando que estos pueblos sigan sus tradiciones, permite que se separe el núcleo familiar y sobre todo que su arte en la vestimenta no lo puedan portar, ya que solo lo diseñan y venden a terceros para obtener un recurso y sobrevivir. La conquista de América por España en el siglo XVI tuvo el propósito de acrecentar los recursos económicos y financieros de la corona. En España se libraba por un largo tiempo una lucha entre ideas del Renacimiento y las de Edad Media. Cuando se emprendió la conquista estaba rota la unidad ideológica del viejo mundo. Los conquistadores, soldados y frailes no llegaron ideológicamente unidos. Entre ellos había partidarios del antiguo orden feudal, que sustentaba la filosofía escolástica, y también figuraban adeptos de un nuevo régimen social cuyas aspiraciones interpretaba el humanismo renacentista.
Esta división entre escolásticos y humanistas se expresó en toda su profundidad frente a los problemas de organización de los señoríos indígenas recién conquistados. En 1526 llegaron a esta los primeros 12 frailes dominicos, entre los que estaba Fray Bartolomé de las Casas, quien realizó la labor de defensa de los indígenas hasta su muerte, lo que le valió ser conocido como el apóstol. Casas proponía una colonización enteramente castellana, reforzada con la importación de esclavos negros africanos, cuya explotación consideraba legítima, en un exceso de celo por proteger a los indios. Las Casas publicó en 1552 una serie de escritos críticos, entre los que se incluían la brevísima relación de la destrucción de las Indias. En ella denunciaba los abusos de la colonización española con una amplitud de miras incomprensible para su época. Como dice lo siguiente: estamos en el año de 1542, ha rebosado y llegado a su colmo toda iniquidad, toda injusticia, toda violencia y tiranía de los cristianos. Han hecho en las Indias porque del todo han perdido todo temor de Dios, porque son tantos y tales los estragos, las crueldades, matanzas, destrucciones, despoblaciones, robos, violencias y tiranías. La pintura mural tuvo un importante florecimiento durante el siglo XVI. Se dice que fueron principalmente pintores indígenas dirigidos por frailes los que la realizaron. Pintados por indios chimalhuacanos con jugos de hierba son los retratos de frailes de la portería del convento de San Francisco de la ciudad de Guadalajara. La expulsión de los jesuitas y las comunidades indígenas. La expulsión de estos religiosos del Imperio Español fue una de las reformas borbónicas. La Compañía de Jesús había provocado la animadversión y desconfianza del rey. Esta orden era en extremo poderosa por las propiedades acumuladas y por la influencia política que había alcanzado. Los jesuitas fueron los educadores de las élites del Imperio Español y sus alumnos les guardaban respeto y admiración. Además, el rey recelaba de la fidelidad de los jesuitas porque no aceptaban la política de imponer la voluntad del rey sobre la Iglesia, aún por encima de la autoridad del Papa. La expulsión de los misioneros fue súbita y violenta, lo que provocó efectos inmediatos en las comunidades indígenas. Los jesuitas daban coherencia y unidad al sistema de misiones. Los cambios que trataban de imponer las autoridades coloniales en las comunidades indígenas fueron graves y de profundas consecuencias. La introducción de españoles mestizos y mulatos en las comunidades tendía a promover a la culturización de los indios, es decir, a debilitar la identidad cultural de las comunidades. Los primeros misioneros jesuitas llegaron a México en el año de 1572 y para 1632 iniciaron su incursión en lo que hoy es el estado de Sonora. Además de la religión, enseñaron a los indígenas el arte de la agricultura. Trajeron de España nuevas variedades de cereales y frutas, implementos y técnicas de alabanza. El éxito de los jesuitas en la educación, su supuesta riqueza y su independencia de las autoridades eclesiásticas y los privilegios que solo tenían, pronto despertó la envidia de las demás órdenes religiosas, como los dominicos y los franciscanos. Las nociones de libertad y nacionalismo surgieron en América Latina para fines del siglo XVIII. El concepto de libertad adquirió gran significado con el nacionalismo y la lucha por la libertad y la preservación de la identidad nacional se convirtieron en los estándares de los pueblos latinoamericanos. Se empezó a cuestionar el orden colonial prevaleciente, una ruta hacia la independencia. En el proceso de lucha, las colonias vieron surgir un gran número de figuras heroicas que dejaron su huella en el desarrollo de una nueva identidad nacional. El reto mayor fue lograr la integración de los nuevos estados recién creados, pero para esto era necesario algo más que un fuerte deseo de libertad. Gracias a la enciclopedia de Diderot, las ideas de la Ilustración fueron muy estudiadas entre los sectores educados de Latinoamérica, en especial por miembros del clero y de la burguesía criolla de Hispanoamérica. Estas corrientes se difundieron rápidamente. Sin embargo, la mayoría de la población no entró en contacto con estas corrientes de pensamiento debido a factores como el analfabetismo y la fuerte censura. La Ilustración sirvió de justificación ideológica para las guerras de independencia latinoamericanas, pero no fue exactamente la causa que la originó. Varias circunstancias provocaron este acontecimiento: la exclusión de los criollos de los cargos públicos, los altos impuestos y la falta de recursos para mantener el imperio. España no tenía una adecuada fuerza militar y tampoco producía lo suficiente para satisfacer las demandas y necesidades económicas de sus colonias. Alguien provoca algo para que suceda.
Ese alguien aprovecha un momento de desequilibrio para imponer una civilización, entre comillas, donde el color de piel marca su estatus social, en pocas palabras, su destino. Se habla de una civilización, pero ¿cuál? ¿La nuestra? ¿La de ustedes? ¿La de quién? Ellos hacen líder a alguien y cuando ya no les es útil, deciden eliminarlo. La civilización no es sencilla, se debe aprender a usar. Para los civilizados, el mito es un peligro, porque el que lucha por una idea se convierte en héroe y si se asesina en un mártir. Y un mártir se convierte en el mito, y el mito es más peligroso que un hombre. Fragmento de la cámara.